Cristo Jesús. Ese es el primer paso. Reconocer que somos pecadores, arrepentirnos, entregar nuestra vida totalmente a Cristo Jesús. Y nos reconciliamos con Él. En ese momento tenemos que, eso es un acto de ¿qué? De fe. Y en ese momento, desde ahí en adelante, se supone que empiecen a operar las obras, las buenas obras de la fe. Porque ya conociste a Dios. Porque ya conoces a Cristo. Hacerlo de otra forma es equivocado. El yo tratar de convencer a Dios de que me salve es imposible. A Dios no lo vas a coger de tonto. A Dios no se puede coger de tonto, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Así que nosotros lo primero que debemos hacer es arrepentirnos y reconocer que en Cristo Jesús es nuestra única esperanza. Amén. Amén. Ok, versículo 29. ¿Sigo leyendo? Perdón, versículo 28, sigue. Es el 29. Lee el 28 de nuevo. Ok. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Muy bien, sigue. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? ¿Qué tal? Si también de los gentiles. Ciertamente también. No dice ciertamente. ¿Qué dice? Si también de los gentiles. Sí, también de los gentiles. Bueno, acá lo que pasa es que la versión mía dice ciertamente. ¿Qué está diciéndonos ahí el apóstol Pablo? Que él como que Dios no es el único Dios de los judíos, sino es el Dios de todo el mundo, aún así de los que hacen mal. Aleluya. Bueno, déjame explicar eso que tú acabas de decir, que tienes razón. Dios, según el apóstol Pablo, es Dios de los judíos, de su pueblo. Y de los gentiles, ¿ustedes saben qué son los gentiles? ¿Qué son los gentiles, Diego? ¿Qué eran los gentiles? ¿Qué eran los gentiles, Clarimar? Lo que hacen. En la Biblia, cuando aparece el término gentil, está hablando de otras culturas que no sean la judía. La judía. ¿Ok? ¿Tienes eso claro, Dieguito? Entonces, O sea, que creen en otros dioses. que puede ser que crean en otros dioses, por eso. Pero más bien es un asunto cultural. Ahora, de nuevo, Pablo se toma la molestia de decir que Dios no es solamente un Dios de judíos. ¿Por qué Pablo hace eso? Para que los judíos no se la echen. Para que los judíos no se las echen. Para que los judíos no piensen que ellos son los únicos. Los mejores y que son los únicos que tienen la salvación. Para ellos. Porque, aunque Dios te puede quitar la salvación a ellos si pues claro, la salvación la da el Señor, no la da la cultura, ni la da la religión. Ni el nombre judío. Pues, de alguna manera, Pablo le está recordando a los judíos, oigan, no se crean que porque ustedes son judíos y porque Jehová es su Dios, ustedes están por encima de los demás pueblos. Porque Dios no es solamente Dios de judíos, Dios es Dios de quién? De toda la humanidad, de todo el planeta y el universo. ¿Entienden? ¿Por qué Pablo está haciendo esto? ¿Y cómo nosotros podemos aplicar eso a nuestros tiempos? Bueno, sabemos que Pablo lo está haciendo para que nadie se... ¿Cómo comienza esta porción bíblica? ¿Dónde pues está la jactancia? Bueno, para que la iglesia... Ajá. Para que la iglesia no se crea que ella es salvo por hablar algo de Dios. Muy bien, exactamente. Muy bien, buena observación. O sea... Para que no se crean que son mejores que los que andan por la calle. Muy bien, te felicito, Clarimar. Precisamente a eso es lo que está apelando el apóstol Pablo. A eso es lo que yo lo puedo ver en este mundo. En este tiempo. Así es que se debe aplicar, mi amor. ¿Está bien? Así mismito. Mucha gente visita iglesias, la que sea. Mucha gente va todos los domingos a la iglesia. Y son gente de iglesia. Pero son eso, gente de iglesia. Pero no de Cristo. Entonces muchas veces esa gente de iglesia se cree que está por encima de los gentiles. Mentiras, porque se cree que está por encima de todo el mundo, porque va a una iglesia todos los días. Porque va a una iglesia los domingos, ¿verdad que sí? Pero ¿qué dice Cristo aquí? ¿Qué? Que Dios es Dios de Dios qué? de toda la humanidad.
Que Dios es Dios de toda la humanidad. ¿Vieron? Así que no es capricho de Pablo recordarle a los judíos de su tiempo, oye, esto no es que Jehová no es Dios de los judíos nada más. Ahora, si estábamos hablando de las obras de la fe, ¿por qué Pablo trae esto? Porque la gente que piensa así, piensa que las obras son más importantes que la fe. ¿Viste? Como todas las cosas nos llevan al mismo principio. O sea, Pablo le recuerda a los judíos, ustedes no son mejor que nadie. Como les recuerda a la gente que visita iglesia, ustedes no son mejor que nadie. Porque esto no se trata de visitar iglesia, esto no se trata de ser judío, esto no se trata que yo soy tal y cual. Esto se trata de Cristo en el corazón y de tener verdadera y qué, genuina fe. Porque es por la ley de la qué, de la fe, no por la ley de las obras de la ley. ¿Vieron? Son por las obras de la fe. ¿Ok? Eso no te lo puede dar ninguna religión. Ninguna religión puede producir fe en el creyente, porque la fe en el creyente la produce ¿quién? Dios. El Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Ese es el único que puede producir fe, genuina y verdadera. Bueno, versículo 30, Clarimar. Porque en verdad Dios es uno. No, porque en verdad Dios es uno. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los De la circuncisión. de la circuncisión y por medio de la fe a los incircuncisos. Ok. Sigue insistiendo en el asunto judío y gentil, si se dan cuenta. Aunque tengan la circuncisión, tampoco significa que sean mejores que los demás, que van a ser salvos por la circuncisión. ¿No? La circuncisión nosotros sabemos que es una señal simbólica, ¿verdad? Hay muchos ritos, las religiones tienen muchos ritos, que son ritos santos, ¿saben? Que son ritos de Dios. Que se deben hacer. Que se deben hacer. Pero no te va a dar la salvación. Pero ninguno de los ritos salva al hombre. Y ninguno de los ritos nos puede acercar a Dios. ¿Entienden? A Dios le agrada que te hagas eso, pero no te va a salvar. Bueno, no es que le agrade o no le agrade. Por ejemplo, nosotros tenemos un sacramento. Tenemos dos. ¿Cuál es? Uno de ellos, menciónenlo. Bautismo. El bautismo. El bautismo en las aguas es importante para un cristiano. Sí. Claro que es importante. Pero el bautismo en las aguas ¿trae la salvación a tu vida? No. Eso te ayuda a conocer más a Dios. Te acerca más al Señor. Es una señal simbólica. Pero más nada. Pero más nada. En el tiempo de los judíos y en el tiempo de Pablo, la circuncisión era una señal que representaba que tú eras creyente de Jehová o de Yahvé. Pero más nada. El que tú fueras circunciso no quiere decir que tú estabas más cerca que Dios, de Dios, que un incircunciso. Aunque puede ser al revés. Puede ser que ese que no está circuncidado crea más en Dios que tú mismo. Pues claro, Clarimar, definitivamente. ¿Cuánta gente hay en el planeta que Dios conoce que no pertenece a ninguna organización Ni religiosa, iglesia, ni nada de eso. pero son el cuerpo de Cristo? Nosotros mismos somos el ejemplo. Nosotros no pertenecemos a ninguna organización religiosa ni a denominación ninguna, pero nosotros le servimos a Cristo, Nosotros somos cristianos. le servimos al Señor en espíritu y verdad. Claro, el que conoce los corazones es Papá Dios, y ya Papá Dios dirá qué va a pasar con nosotros. En el día del juicio pelazo, cuando llegue el día. ¿Ok? Ahora, lo importante es tener claro que nuestra fe no puede ser movida por obra, ni por anhelos del corazón, ni por capricho, como tú dijiste ahorita, Ni por hacernos. ni por hacernos más, sino que no es por obra Sino para por que Dios. nadie se gloríe. Si no es por Dios. Es por el mismo Señor. Pablo no está diciendo que las obras no son importantes, como decía Santiago. Las obras son importantes, Una batalla de la... No. van de la mano, pero siempre debemos entender de que la fe va por encima. de todo eso.
Una vez tú adquieres la fe genuina de parte de Dios, tú haces buenas obras. Las obras son un producto espontáneo, un resultado Espontáneo, exactamente. Y lo haces de corazón, una vez si tú verdaderamente Lo haces con fe. lo haces con fe, lo haces de corazón. Bueno, versículo 31, Clarimar. Anulamos entonces la ley por medio de la fe. De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Confirmamos la ley. Déjame leerle ese versículo 31 de la Reina Valera. Mira cómo lo dice. Y es una pregunta. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Alguien me puede explicar eso? Vamos a ver. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Luego, por la fe invalidamos la ley. Y por la fe echamos al lado ¿Echamos al lado qué? la ley, que ya Ajá. no tiene valor. O sea, si esto es por fe. La fe confirma la ley de las siguientes Estás leyendo del comentario bíblico. maneras que está de acuerdo con la sentencia de muerte que la ley establece y que se satisfizo con la muerte de Cristo. Ok, mira, déjame explicarles algo. No es tan complejo. No es tan complejo lo que dice ahí. Luego, por la fe invalidamos la ley. Es sencillo, miren. Hemos estado ¿Qué hablando. invalidamos? Para yo entenderlo mejor. Invalidamos es que ya, pues entonces ya no es importante la ley. No tiene valor. Los otros días tú me dijiste, mira, papi, la ley viene de la carne del hombre. Claro. ¿Te acuerdas que tú dijiste eso? ¿Y que yo te dije? No, la ley es ¿qué? Santa. Santo. No. ¿Quién le dio los 10 mandamientos a Moisés? Cristo se los dio. Dios se los dio, Dios Padre. Dios Padre. ¿Ok? Así que, si los 10 mandamientos a Moisés se los dio Dios Padre, los 10 mandamientos vienen de parte de Dios. La ley es santa. Pablo está diciéndonos aquí, es por fe que somos justificados, es por la gracia que somos salvos, pero eso no invalida la ley. Eso no hace que la ley no sea necesaria. No, eso no sé que la ley es necesaria. La ley es necesaria. La ley es necesaria en la medida en que tú las atas ¿a qué? A Cristo. A la fe. En cierto punto. A la fe, claro, y porque las obras de la fe, las obras de la ley pueden ser obras de la fe siempre y cuando sean movidas por Dios. ¿Me sigue? Por eso nosotros no Y es podemos... diferente a lo que lo mueven, ya no son obras de la fe. Exacto. Pero la ley es buena, la ley es santa, la ley procura que el hombre sea... Te ayuda. Pero tú no puedes tratar de cumplirla de nuevo por ti misma. Tú tienes que esperarte o tener un encuentro con Dios genuino para entonces Para tú cumplirla. hacer las obras de la fe. Que son obras de la ley muchas veces. Mira lo que dice, cómo termina el versículo. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, la ley se confirma por medio de esa fe. ¿Entienden? De nuevo, tengo fe, hago buenas obras, obras de la fe, que pueden responder también a obras de la ley. Por eso se presta también a confusión cuando, ¿verdad? Tratamos de Parece distinguirla, confusa. pero no lo es. Pero no lo es. Pero no lo es. ¿Ok? Ya yo lo entendí bien. Ya tú lo entendiste bien. Yo Ajá. la sé diferenciarla. Ajá, ¿sabes diferenciarla? Por lo que lo mueve. Si te mueve algo, es por algo. Si te mueve otra cosa, es por otra cosa. Si te mueve tu carne, Cuando son las obras de la ley, si te mueve tu carne, si te mueve tu orgullo, no es para hacer bien. no es para hacer bien y no son obras de la fe. Son obras de la ley o de la carne. O de la carne. Si te mueve Cristo y te mueve la fe y el amor de Dios, Son obras de la fe. son obras de la fe. ¿Ok? Y con eso concluimos esta discusión, ¿verdad? De las obras de la ley, de las obras de la fe y de la gracia. Y ya vamos entonces para los atributos de Dios. Y con esto vamos a terminar.